Estimados alumnos, bienvenidos al tema de la unidad 3 de elaboración de embutidos. En esta parte ustedes ya han realizado algunas actividades de procesamiento de productos cárnicos, algunos elaboraron carne para hamburguesas, otros hicieron indagaciones en relación al uso de extensores proteicos para la producción de embutidos o en el caso de nuggets de pollo, y también han trabajado en la parte de la producción de salchichas. Ahora bien, nos compete estudiar los elementos que tienen que ver con la participación de cada uno de los ingredientes que son adicionados en los embutidos y cómo estos contribuyen a la transformación y el desarrollo de propiedades organolépticas de estos productos cárnicos procesados. En esta sesión abordaremos las características generales de los embutidos desde la línea del desarrollo del color y la química del color. Hablaremos un poco de los embutidos crudos, embutidos cocidos escaldados y los embutidos ahumados. Ya en América Central, los embutidos se suelen clasificar en 6 grupos que incluyen los que son crudos, los cocidos, los frescos, los secos, ahumados y combinaciones ya sea de 2 o más de los anteriores. También va a estar en función de qué materias primas los componen a dichos embutidos, la estructura que tenga esa masa, si son embutidos o no, pues muchos de los productos pueden ser solamente una masa cárnica sin necesidad de ser embutida. También va a estar en función de si se someten o no a la acción del calor. Hay embutidos, por ejemplo, que han pasado por un proceso de escaldado, por un proceso de cocción, y habrá otros embutidos que solo han pasado por un proceso de fermentación sin la aplicación de calor. Dependiendo también de la forma del producto terminado, dependiendo de su durabilidad, ¿sí? Y en el caso particularmente de los nombres que son derivados de sus usos o costumbres tradicionales, como en el caso de la morcilla o moronga, que tiene su nombre por uso y costumbres tradicionales, y que se trata de un producto embutido. En dependencia de la aplicación o no del tratamiento térmico, los productos cárnicos se pueden clasificar en productos crudos, que poseen características organolépticas y una estabilidad y seguridad sanitaria en fermentación, o secado o salado. Estos productos crudos, de hecho, han pasado por un proceso de adición de sales de cura, de adición de ácido láctico o bien de adición de microorganismos productores de ácido láctico que han provocado un descenso del pH hasta pHs relativamente seguros. Ahora bien, en el caso de estos productos crudos podemos encontrar variedad de los mismos, entre ellos están la longaniza, que es un producto embutido que no ha pasado por ningún tratamiento térmico posterior. Una vez entonces significa que el consumidor para procesarlo como tal tiene que hacer algún tipo de asado o cocción del producto. La otra clasificación es los productos tratados con calor, que tiene como finalidad eliminar microorganismos y la inactivación enzimática. Y esto, por supuesto, va a condicionar la durabilidad y la calidad de los productos y al mismo tiempo los aspectos de seguridad alimentaria que tanto preocupan en este entorno de la industria de la carne. Sobre los productos crudos cárnicos frescos, esto incluyen productos que llevan entre sus ingredientes la carne y grasa molidas. Pueden llevar o no la adición de extensores aditivos que sean permitidos. Pueden estar embutidos o no. Pueden ser curados o no y ahumados o no. En esta línea se incluyen las hamburguesas, las longanizas, el chorizo fresco de cerdo, el picadillo extendido y las masas crudas. En el caso de las dos figuras que se muestran acá, son dos tipos de chorizos. Ya en el caso de la longaniza tiene la misma formulación que el chorizo, solo que su longitud es mayor. Los productos cárnicos crudos fermentados
Incluyen aquellos que llevan como ingrediente la carne y grasas molidas o picadas, o pueden ser piezas de carne íntegras. En el caso del jamón, por ejemplo, el jamón que se toma el pernil completo del cerdo y es sometido a un proceso de fermentación, es una pieza de carne íntegra. También se incluyen como ejemplos de productos cárnicos crudos fermentados los embutidos, que pueden estar embutidos o no, que se someten a un proceso de maduración. En estos se incluye el pepperoni, los salchichones y los chorizos también, porque los chorizos pueden ser crudos, fermentados y pueden ser crudos sin pasar por un proceso de fermentación. Los productos que están dentro de esta línea de productos cárnicos crudos fermentados pasan por un proceso de maduración. En ese proceso de maduración puede darse la adición de cultivos iniciadores, como en el caso de bacterias ácido-lácticas, además de la adición de productos permitidos, pudiendo ser o pasar por un proceso de curado o no, secado o no, o bien ahumados o no. Y ahí entonces, ahí están las dos fotografías e incluye la parte del pepperoni y se incluye también un chorizo fermentado. En la línea de productos cárnicos crudos salados se van a incluir aquellos tipos de productos que pueden ser piezas de carne o subproductos que pasan por un proceso de salado con la adición de sales de cura, con un proceso de ahumado o no necesariamente un ahumado, y que pueden haber pasado por un proceso de secado o no. En esto se incluyen los menudos salados, el tocino y el tasajo. En la imagen se muestra el tocino, que ya se puede hacer la pieza entera solo con un proceso de salado, puede ser en salmuera o bien untado. Sobre los productos cárnicos tratados por calor, en la primera figura se puede observar un producto de una marca comercial que recibe el nombre de jamón prensado, pero en realidad no necesariamente suele ser un jamón como tal. En esta figura se muestra que es una masa cárnica a la cual se le ha adicionado pedacitos de jamón. Por eso a este tipo de producto se le conoce como jamonada, porque en realidad no es el jamón prensado puro. Ahora bien, este tipo de producto se va a considerar entonces como un producto embutido, moldeado. Pero también tenemos el jamón, como les mencionaba, prensado. Este jamón prensado es elaborado a partir del pernil del cerdo. El pernil del cerdo se retira la parte del músculo. Esa parte del músculo del pernil del cerdo se coloca en una pieza rectangular. Dentro de esa pieza rectangular se introduce, ¿cierto? Una pieza rectangular, un cubo. Ese cubo, dentro de ese cubo la carne se somete a inyección con las diferentes especias y aditivos. Puede ser sometida a un proceso de curado mediante la adición de sales de nitrito o nitrato, en dependencia de la formulación. Y seguidamente pasa por un proceso de prensado y maduración de ese producto embutido y moldeado, y luego se tiene entonces una pieza de jamón prensado en forma de un jugo. Seguidamente, en la otra imagen se muestra una pieza íntegra de carne curada y ahumada. Este es un pernil del cerdo, es un jamón. Ese jamón puede ser, es la pierna del cerdo que se ha pasado por un proceso de inyección sucesiva o de untado sucesivo de sustancias curantes y de sabor para darle sabor al producto. Bien puede haber pasado por la adición de bacterias ácido-lácticas o por la aplicación también de ácido láctico. Dicho producto es muy valorado
a nivel internacional. En el caso de España tiene un producto que es el jamón ibérico, que tiene incluso denominación de origen. Y en este caso, el jamón ibérico, los lechones comienzan su dieta ya con cereales y bellotas hasta casi los 18 meses. Estos cerdos pueden alcanzar ya un peso específico de 160 kilogramos, como lo establece la denominación de origen. Y en el caso del manejo de los cerdos, dado la denominación de origen, menciona pues que en el caso de los cerdos se pueden mantener como máximo 2 cerdos por hectárea para garantizar que pueda comer la cantidad requerida de 6 a 7 kilogramos de bellota por día. De esa manera se asegura la calidad de la carne que es utilizada para la elaboración del jamón ibérico. En la tercera imagen que pueden observar están unos nuggets y son los productos cárnicos semielaborados que pueden haber pasado solamente por un tratamiento térmico y consecuentemente van a requerir de cocción. Ahí se incluyen las croquetas, los productos conformados como en el caso de los palitos de carnes, los nuggets y los productos semicocidos. Los métodos de conservación de la carne los podemos clasificar en dos, en métodos físicos y en métodos químicos. En los métodos físicos se incluye la refrigeración, la congelación, la pasteurización, la esterilización y el desecado. En los métodos químicos se incluye la adición de compuestos químicos, como en el caso del curado, el salado e incluso el ahumado. Y como se ha mencionado el curado de las carnes, ¿qué es el proceso de curado como tal? Si referimos a un proceso de conservación con adición de cloruro de sodio y en el caso de sales curantes como en el caso del nitrito de sodio y el nitrato de sodio, o bien nitrato de potasio o nitrito de potasio. Se pueden utilizar también catalizadores como en el caso del ácido ascórbico y el hidrotórbico y otros ingredientes también para mejorar las características organolépticas como el caso del sabor y el olor del producto cárnico. En la figura se pueden observar diferentes productos cárnicos que han pasado por el proceso de curado. En el siguiente esquema se muestran los métodos que siguen para el método de curado, que puede ser un curado en seco o un curado en húmedo. Vamos para el curado en seco. El curado en seco se puede hacer a través de frotar las piezas de carne, es decir, untar la sal encima de las piezas una y otra vez para conseguir que haya una penetración de la sal hacia la pieza, dentro de la pieza cárnica. La otra es colocándola en pilas. Usted coloca una pieza de carne, coloca sal, bastante en cantidad suficiente, luego coloca otra pieza de carne, sal y así sucesivamente, como se muestra en la primera figura donde aparecen estas piezas como de color blanquecino. Es un proceso de salado en pilas. El otro método de curado en seco es la adición directa de la sal sobre la pieza. Con relación al curado en húmedo, el curado en húmedo se puede hacer, se prepara una solución que contenga las diferentes componentes de las sales de cura, que lleva un componente de nitrito, que puede ser nitrito de sodio o nitrito de potasio, va una adición de azúcar, va una adición de sal, va adición de especies dentro de esa composición de esa sal de cura y luego se prepara una solución. En esa solución se sumerge la pieza de carne para asegurar que haya un proceso de transferencia de las sales hacia la parte interna de la pieza cárnica. El otro método es como el que se muestra en la figura, donde aparece una máquina de inyección de la carne. Entonces te coloca la pieza de carne y una serie de agujas van dejando
o colocando, inyectando el líquido o la solución de la sal de cura. Y el otro método que se presenta es en el caso de la centrifugación, en el cual se adiciona las sales de cura y posteriormente pasan a un tambor de centrifugado para hacer una distribución de las sales de cura sobre la pieza cárnica. ¿Por qué se utiliza nitrito en el caso de un proceso de curado en la industria cárnica? Y esto lo hemos estudiado en algunas asignaturas previas, que en la industria de la carne preocupa mucho la bacteria del tipo Clostridium botulinum, especialmente en caso de productos cárnicos enlatados. Esta bacteria, que es anaeróbica, aún habiendo ausencia completa de oxígeno, puede llegar a producir toxinas a valores de pH por encima de 4. Entonces, esta bacteria, al producir la toxina botulínica es termorresistente. Entonces, se requiere garantizar de que no haya proliferación ni metabolismo de parte del Clostridium botulinum. Entonces, es una destrucción de la bacteria o inhibición completa de su desarrollo, lo que se busca en los productos cárnicos. De esta manera, el compuesto que tiene un efecto bactericida es el nitrito. Solo que el nitrito se tiene que regular. ¿Por qué razón? Porque un consumo excesivo te puede traer intoxicación y muerte del consumidor. Además de, en principio, la aparición de alergias. Entonces, para el consumo, lo que se recomienda es no superar las 200 partes por millón, o sea, 0.02% de la formulación, según la norma técnica obligatoria nicaragüense 03-054-06 que aparece en esta diapositiva ahí citada. Asimismo, Estados Unidos establece que no debe de exceder de los 200 miligramos por kilogramo. Ya la Unión Europea baja ese nivel. La Unión Europea establece que debe de ser menor a 150 miligramos por cada kilogramo. Los nitritos de sodio o de potasio se pueden utilizar solos en combinación de sales. En la formulación se pueden preparar de 1 a 240 gramos de nitrito o nitrato de sodio por cada 100 litros de salmuera, 0.24%. Y también puede ser utilizado de 2 a 60 gramos por cada 100 kilos de carne. Se va a hacer un curado en seco de la mezcla con la sal al 0.06% en seco. Si va a ser carne picada o triturada, se recomienda de 3 a 15 gramos por cada 100 kilos de carne picada o triturada de mezcla con la sal, 0.015% en el método directo. Otro agente que se utiliza dentro de la composición de las sales de cura es el cloruro de sodio. ¿Qué necesitamos saber acá? Bueno, por debajo de los 6 grados Celsius, la sal penetra muy poco en la pieza cárnica. Así que para regular, se tiene que aumentar la temperatura para asegurar que la sal pueda penetrar en el tejido muscular. Ahora, otra cuestión, la sal penetra mejor en carnes con pH bajo. Y esto estamos hablando de pH de 5.4 a 5.6. De manera que tengamos una agua que no esté fuertemente ligada a las proteínas. De esa manera se pueda tener un proceso de solubilización de las proteínas. La otra cuestión es, necesitamos un proceso de disociación de la molécula del cloruro de sodio. Entonces el cloruro de sodio se disocia en iones de sodio cargados positivamente y iones de cloro cargados negativamente. Los iones de cloro, que participan activamente en este proceso de solubilización de las proteínas, lo que hacen es que se fijan en las proteínas que están cargadas positivamente y de esa manera
propician la separación de las fibras y a la vez permiten también que el agua se aloje en los espacios creados. Ahora bien, todo está influenciado por el grado de saturación, pues se trata de un proceso de transferencia. Veamos el siguiente esquema. A un lado tenemos la sal, del otro lado tenemos el alimento. El alimento contiene humedad y hay un agua que está libre y está superficialmente. Hay un agua que también está entre las fibras, que puede estar fuertemente ligada a las proteínas, y otra que no está fuertemente ligada a las proteínas. La sal, cuando entra en contacto con el agua, se disocia, y en esa figura se muestra su disociación en sodio, cargado positivamente, y cloro, cargado negativamente. Como mencionábamos, el cloro pasa entre las fibras y continúa a hacer la separación. Eso va a hacer entonces que haya por la disociación haya un hinchamiento de la proteína cárnica a la vez que se va solubilizando. Esto mejora significativamente la capacidad de retención de agua del embutido o de la mortadela que se está preparando, y a la vez tenemos entonces mejores propiedades del producto, comportándose entonces como una masa cárnica. Siguiendo con los aspectos de la sal. La sal es importante porque modifica entonces la capacidad de retención de agua de la carne. Es indispensable en productos como las salchichas tipo Frankfurt y el jamón cocido. Además de eso, permite desplazar el punto isoeléctrico de las proteínas miofibrilares. ¿Qué es el punto isoeléctrico? El punto isoeléctrico es un valor del pH en el cual las proteínas presentan una carga neta igual a 0. O sea que no están ni cargadas positivamente ni negativamente. El cloruro de sodio, cuando ya está fijado, va a desplazar ese punto isoeléctrico, lo que trae consigo modificación en el grado de solubilidad de las proteínas, aumentando la solubilización de las mismas. La concentración final de sodio en los productos es del orden a 4 a 5%. Recordar una cuestión aquí importantísima, y es que la ingesta diaria para los adultos es en torno de 2 gramos por día, según lo dictado por la Organización Mundial de la Salud en relación al consumo de sodio. Eso significa que si yo tengo que ingerir al máximo 2 gramos de sodio por día, la cantidad máxima de cloruro de sodio que yo debería de ingerir son de 5 gramos de sal por día, dado que en cada molécula de cloruro de sodio yo voy a tener una proporción de aproximadamente 39% de sodio. Y los agentes de cura, tanto los nitritos como los nitratos, ¿cómo actúan? Bien, ellos tienen una acción bacteriostática, como ya hemos mencionado anteriormente, pero otro aspecto relevante es la acción sobre el color, pues los productos que han sido tratados con agentes de curado desarrollan un color rosado de la carne después de un proceso de cocción. Además de eso, tienen un efecto sobre el sabor, dado que retardan el proceso de oxidación y el desarrollo de la rancidez de la pieza de carne. Muy bien, en cuanto al modo de acción de los agentes de curado, tanto de los nitritos como de los nitratos, se puede utilizar tanto el nitrito como el nitrato. Sin embargo, el nitrito de sodio es la especie química más difundida para la realización del proceso de curado. Aunque, como ya hemos mencionado, el nitrato de sodio puede usarse, pero por razones de seguridad su uso es muy restringido. Ahora bien, en el caso de las sales de cura,
cura normalmente llevan la mezcla del nitrito como del nitrato de sodio. El nitrito de sodio en general es el que contribuye al desarrollo del color rosado característico de los productos cárnicos curados, debido a que con la reacción y su proceso de disociación de la molécula se descompone en óxido nítrico que reacciona con la mioglobina para producir nitrosomioglobina, que luego se transforma en nitroso hemocromo. Ahora bien, aquí tenemos una representación partiendo de que lo que vayamos a adicionar en nuestra sal de cura sea nitrato de sodio. Si lo que se adiciona es nitrato de sodio en presencia de bacterias, se puede entonces producir nitrito de sodio más el desprendimiento de oxígeno. Con el nitrito de sodio se sigue la secuencia de la reacción como en la pieza carne o en la masa cárnica tenemos humedad y el pH ronda de 5.4 a 5.6 de pH, entonces vamos a tener la formación de ácido nitroso más hidróxido de sodio. De estos dos productos de la reacción, el que nos interesa es el ácido nitroso. 3 moléculas de ácido nitroso a un pH bajo y en la presencia de compuestos reductores nos va a dar la formación de óxido nítrico, 2 moléculas, más desprendimiento de agua, más la formación de ácido nítrico. Este ácido nítrico hay que ponerle especial atención porque entre más ácido nítrico sobre, mayor riesgo tendremos de la formación de compuestos tipo nitrosaminas que son peligrosos para la salud. Ahora, siguiendo la ruta que teníamos el óxido nítrico aquí formado, ese óxido nítrico, para acá, ese óxido nítrico es el que va a reaccionar con la mioglobina en presencia de agua. Hay un proceso, como decíamos, de oxidación del hierro y se forma la nitrosilmioglobina. Este es el color rojo característico de las carnes que han pasado por un proceso de curado. Además de eso, hay liberación de agua, que es el otro compuesto que tenemos por acá. Ahora, después de que tenemos la nitrosilmioglobina, si se da un calentamiento de la pieza cárnica o de la emulsión cárnica, entonces vamos a tener la formación de nitroso hemocromo, que es un compuesto de color rosado característico, como vamos a observar en la siguiente diapositiva. En la presente figura se puede observar la comparación entre la acción del nitrito de un producto cárnico que ya ha pasado por un tratamiento de nitrito que tiene un color rosa pálido, tiene uno con ausencia total de nitrito y el otro al cual se le ha adicionado un colorante que da un color rosado intenso. En cuanto a la modificación de la química del color de la carne, una de las proteínas fundamentales que participa en la coloración de la misma es la mioglobina. Esta proteína conjugada es responsable del color rojo del músculo y sirve para almacenar oxígeno en la fibra, para luego ser utilizado en el metabolismo aeróbico y consta de un grupo hierro y además de tener hierro, tiene un grupo proteico llamado globina. En relación a la mioglobina, cuando ella está en presencia de oxígeno, forma un compuesto llamado oximioglobina. La oximioglobina es característica de un color rojo brillante, que es el que se va a observar, ¿cierto? Cuando tenemos entonces la mioglobina en presencia de oxígeno para dar este color rojo brillante. Si la carne o la pieza de carne está en ausencia de oxígeno, entonces vamos a tener un rojo púrpura. ¿Cuándo tenemos estas condiciones? Cuando, por ejemplo, tenemos carne empacada al vacío. Entonces, hay un proceso en el cual se produce
una oxidación de los sustratos disponibles, ¿bien?, de hierro en general. En el caso de la otra vía, la oximioglobina rojo brillante, al darse un proceso de oxidación en presencia de nitritos, se da la producción de metamioglobina. La metamioglobina es de un color marrón café, ¿bien?, aparece precisamente cuando esas sustancias oxidables, ¿verdad?, se acaban y hay una acción específica del oxígeno sobre el hierro, el cual pasa de una valencia 2 para un número de valencia 3 más. Tanto la oximioglobina como la metamioglobina coexisten mediante la presencia de agentes reductores y se ven desfavorecidos en el caso de que haya condiciones de oxigenación. Por lo tanto, ambas reacciones se van a considerar reacciones reversibles. Si ustedes se observan, hay flechas indicando el carácter de reversibilidad de ambas reacciones. Muy bien, en relación a el otro compuesto que tenemos por acá, la mioglobina, en presencia de óxido nítrico, nos va a dar el compuesto nitrosomioglobina o nitrosilmioglobina, que es un característico rojo. Ahora, si la carne o esa masa cárnica la sometemos al calentamiento, entonces lo que vamos a tener es un compuesto llamado nitroso hemocromo, que es un color rosa. El nitroso hemocromo puede ser sometido a un proceso de oxidación para formar metamioglobina desnaturalizada, pero también tenemos una reacción reversible en la cual se puede dar una reducción más la presencia de óxido nítrico para formar a partir de la metamioglobina desnaturalizada el nitroso hemocromo de color rosa. Bien, ambas rutas, tanto la metamioglobina desnaturalizada como la nitroso hemocromo, puede dar lugar a la formación de porfirinas oxidadas de color verdes, amarillas, incoloras. Este fue el esquema que se explicó en la diapositiva anterior. Sin embargo, quería dejarlo por acá para que si ustedes quisieran luego elaborar en sus cuadernos, en su toma de notas, este mapa que lo lleva a las modificaciones del color que ocurren en los productos cárnicos. Como estábamos hablando de factores intrínsecos y extrínsecos que regulan el proceso de curado, pues bien, uno de esos factores es el pH, y el pH que los nitritos necesitan debe ser como máximo 6.2 para alcanzar su reducción. Caso contrario, vamos a tener compuestos indeseados, que son las nitrosaminas, sustancias cancerígenas para el consumidor. Las nitrosaminas que se forman de la reacción de un nítrito residual más las aminas son compuestos en los cuales entonces equivalen a la acción del ácido nitroso o sus sales con una amina secundaria. Ahí tenemos en el esquema la amina en presencia del ácido nitroso, que se va a formar entonces la nitrosamina más desprendimiento de agua. Las nitrosaminas más frecuentes son la dimetilnitrosamina y la dietilnitrosamina. Aspectos importantes: las nitrosaminas son agentes cancerígenos, provocan lesiones graves en el hígado, el riñón y el esófago. Las carnes curadas pueden contener nitrosaminas o formarse durante el proceso de cocción, por eso es importante controlar los niveles de las sales de cura que son adicionadas. Y también controlar los pHs a los cuales los nitritos o los nitratos son adicionados para que las reacciones se den lo más completas posibles. Ahora bien, en el caso de las aminas biogénicas, como el caso de la cadaverina y la putrescina, que están frecuentes en la carne en presencia de nitritos, pueden transformarse por cocción en piperidina y pirrolidina, que son aminas secundarias cíclicas respectivamente, lo que implica entonces que en presencia de las aminas biogénicas más el ácido nitroso o el óxido nítrico, podemos tener entonces la formación de aminas
de nitrosaminas, perdón.